Y Humanidades les da la más cordial de las bienvenidas a esta ceremonia en donde tendremos la institución de la Cátedra Extraordinaria, licenciado Enrique González Pedrero. Es en verdad todo un honor el que nos estén acompañando las personalidades que hoy conforman el Presidium. Saludamos con muchísimo gusto la anfitrionía y la dirección que tiene el maestro Ulises Chávez Vélez, director de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Agradecemos en todo lo que vale a quien preside la Fundación Enrique González Pedrero y a todos y cada uno de los integrantes de esta fundación, bien representados por su presidente, licenciado Roberto Salcedo Aquino. Quien preside la Academia de Ciencias Sociales de nuestra división académica. Saludamos y agradecemos la participación del doctor Raimundo Vázquez Soberano. Tenemos el gusto de saludar en esta ocasión al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sea usted bienvenido, rector. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De igual manera, y si me permiten saludar de manera en paquete a las personalidades que se encuentran aquí en esta casa de estudios. En su momento, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el doctor Jorge Abdo Francis. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Siempre un gusto. Al Colegio de Directores que se encuentra con nosotros, a las personalidades, el maestro Melchor Hernández Hernández, al señor abogado general de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al señor secretario de Servicios Académicos, el doctor Luis Manuel Hernández Gobea. Gracias al Colegio de Directores, a las autoridades del Ayuntamiento de Centro, que se encuentra con nosotros, la maestra Yolanda Osuna Huerta. Muchísimas gracias al diputado, presidente de la mesa directiva, Marco Rosendo Medina Filigrana. Muchísimas gracias por estar aquí, el maestro Darwin González Ballinas. Por ahí saludamos al maestro Baby Segura, a todas y cada una de las personas que se encuentran, al titular de la ATP en Tabasco, a los miembros de esta Asociación de Periodistas de Tabasco. Muchísimas gracias por estar, y a todas y cada una de las personas que integran nuestra comunidad estudiantil universitaria, a los juchimanes que se encuentran con nosotros. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos todos. Señoras y señores, hemos de solicitar haga uso de la palabra en la exposición del acuerdo rectoral por el cual se crea la Cátedra Extraordinaria licenciado Enrique González Pedrero. Esta correrá a cargo de nuestro director de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, el maestro Ulises Chávez Vélez. Por favor. Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto al señor rector de nuestra universidad, licenciado Guillermo Narváez Osorio, al señor licenciado Roberto Salcedo Aquino, presidente de la Fundación Enrique González Pedrero, y a su distinguida esposa, María Teresa Cisneros Gudiño. Ella es licenciada en Sociología, vuelvo a reiterarlo, carrera profesional de la que hoy nuestra división académica celebra su 40 aniversario junto con la de Historia. Saludo a los señores secretarios de Finanzas, Servicios Administrativos, Académicos y de Investigación y Posgrado, a quienes integran la honorable Junta de Gobierno, representados por su presidenta, maestra Rocío del Carmen Hernández. Saludo a mis compañeras y compañeros integrantes del Colegio de Directores, servidores públicos universitarios. Con mucho gusto saludo también al licenciado Juan José Peralta Fósil, a la maestra Yolanda Osuna Huerta, presidenta municipal de Centro, al doctor Jorge Abdo Francis, el rector de nuestra casa de estudios,
al maestro Marco Rosendo Medina Filigrana, diputado, presidente del Congreso, de la mesa directiva del Congreso del Estado, al señor diputado José Medel Córdoba, agradeciendo su presencia y además la generosidad de su aportación hace unos momentos en una conferencia con los estudiantes. Saludo a quienes integran la Fundación Enrique González Pedrero, a exalumnos del licenciado Roberto Salcedo y en general a todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a este recinto universitario. Desde luego a mis compañeras y compañeros profesores, egresados y estudiantes. Por acuerdo rectoral, debidamente publicado en nuestro órgano de difusión oficial, se instituye en nuestra institución la Cátedra Enrique González Pedrero y con ello se abre un importante pensamiento vivo donde la vida y obra de don Enrique González Pedrero se convierte en inspiración para seguir construyendo una universidad más crítica, más humana y más comprometida con su tiempo. En su discurso, Educar para la Vida, don Enrique González Pedrero dijo: la educación es la apertura hacia todos los hombres, hacia todas las razas, hacia todas las condiciones humanas. Esa es precisamente la esencia de esta cátedra extraordinaria, mantener vivo su legado y hacer de la educación una fuerza de cambio y transformación social. Don Enrique González Pedrero, nacido en Villahermosa en 1930, no fue solo un académico brillante, un político honesto o un escritor prolífico. Fue ante todo un humanista que entendió la educación como la mayor herramienta de transformación. Su andar por las aulas, las letras y la vida pública siempre estuvo marcado por la congruencia entre el pensamiento y la acción, por la fe en la cultura como fuerza viva y en la política como ejercicio de dignidad. Como él mismo afirmó, este proceso que llamamos cultura nos impulsa a pensar de manera constante sobre nuestra realidad y transformar el mundo que vivimos. Hoy, esas palabras resuenan entre nosotros como una guía. Esta cátedra no es solo un homenaje, es una invitación a continuar con su espíritu crítico, su amor por la verdad y su compromiso con la justicia. Es sembrar en nuestras generaciones la certeza de que educar, pensar y actuar son las formas más altas de honrar la vida. La cátedra extraordinaria licenciado Enrique González Pedrero se constituye como un ecosistema universitario de corte académico, científico y cultural, diseñado para generar un espacio de enseñanza, análisis y reflexión sobre la vida y obra de una de las personalidades más destacadas de nuestra historia reciente. No se trata únicamente de un homenaje, sino de un compromiso académico y social que busca fomentar el intercambio de experiencias académicas y de investigación, promover la reflexión histórica y crítica, así como el análisis profundo de las aportaciones de don Enrique González Pedrero en la educación, la cultura y las artes. Incentivar y reconocer a personajes destacados por su esfuerzo, dedicación y contribución al desarrollo de Tabasco y del país y consolidar un espacio idóneo para el aprendizaje, el diálogo y la promoción de la innovación académica y científica. La cátedra transforma su legado en un motor de inspiración y acción
para la comunidad universitaria, invitando a estudiantes, docentes e investigadores a continuar con ese espíritu crítico, humanista y comprometido con la sociedad. Este espacio académico no pertenece al pasado, sino que proyecta el futuro, generando un vínculo entre la memoria de Enrique González Pedrero y los desafíos contemporáneos de nuestra sociedad, promoviendo la enseñanza, la reflexión y la difusión del conocimiento y sembrando en nuevas generaciones valores de conciencia, libertad, justicia y responsabilidad social. La cátedra extraordinaria, licenciado Enrique González Pedrero, se convierte en un espacio vivo que trasciende el homenaje y se proyecta como un llamado a la acción consciente y comprometida. Aquí, cada estudiante, docente e investigador encuentra la oportunidad de cuestionar, aprender y construir, de transformar la reflexión en decisión y la curiosidad en contribución social. Que el ejemplo de don Enrique González Pedrero nos motive a no conformarnos con la rutina, a buscar la excelencia en nuestras ideas y a aplicar el conocimiento para el bienestar común, recordando que la educación y la cultura son instrumentos de libertad y de transformación. Que esta cátedra inspire mentes inquietas y corazones valientes, dispuestos a aprender, cuestionar y transformar. Estudio en la duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Ulises Chávez Vélez, quien en su calidad de director de nuestra División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades ha entregado esta exposición del acuerdo rectoral por el cual ha sido creada esta cátedra extraordinaria. Maestro Ulises Chávez Vélez, le invitamos a integrarse en el área de butacas para dar pie al siguiente punto de nuestra orden del día. Es el agradecimiento al señor director que se integra con nosotros, dado que en estos momentos vamos a solicitar se haga la presentación oficial y además la lectura de la semblanza del licenciado Roberto Salcedo Aquino, quien preside la Fundación Enrique González Pedrero. Esta será a cargo del doctor Raimundo Vázquez Soberano, presidente de la Academia y Ciencias Sociales de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT. Tiene la palabra, doctor Vázquez Soberano. Buenas tardes, estimadas personalidades antes mencionadas. Buenas tardes, público en general que nos acompaña. En representación de los integrantes de la Academia de Historia y Ciencias Sociales de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quiero agradecer al maestro Roberto Salcedo Aquino su atención por haber aceptado la invitación que nuestro señor rector, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, le hizo para ser el invitado especial en la develación de la fotografía y placa alusiva al licenciado Enrique González Pedrero en el recinto que lleva su nombre y para ser el conferencista magistral que inaugura la cátedra extraordinaria licenciado Enrique González Pedrero en el marco de los festejos conmemorativos del 40 aniversario de la licenciatura en Historia y Sociología. El maestro Roberto Salcedo Aquino es un reconocido académico a nivel internacional, estudioso de los temas del desempeño fiscal y de la auditoría gubernamental, sobre los que ha publicado numerosos libros. Posee una amplia, diversa y notable trayectoria en el servicio público. Su expertise en múltiples áreas del quehacer gubernamental le han llevado a ejercer importantes cargos en la administración pública federal y estatal.
Su acercamiento con Tabasco fue a través de don Enrique González Pedrero, con quien mantuvo una sólida y larga amistad y actividad académica e intelectual. De ahí la motivación principal para invitar al maestro Roberto Salcedo Aquino a este magno evento que rinde un homenaje póstumo a quien durante su mandato como gobernador constitucional del estado de Tabasco 1983-1987 contribuyó de manera decisiva para que en 1985 se instaurara la licenciatura en Historia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Además del motivo de rendirle un justo reconocimiento al principal promotor de la instauración de la licenciatura en Historia en la UJAT, se busca mediante la creación de esta cátedra reconocer y honrar la trayectoria intelectual, académica y política del licenciado Enrique González Pedrero, uno de los tabasqueños más destacados de la cultura del siglo pasado y los años iniciales del siglo XXI, impulsando y generando la enseñanza, el análisis, la investigación, el intercambio de experiencias académicas y la reflexión de su legado a la educación, la cultura y las artes en Tabasco y en México, que sirven de inspiración a nuevas generaciones. En este sentido, se considera que con la creación de la cátedra extraordinaria al licenciado Enrique González Pedrero y su inauguración con la conferencia magistral del maestro Roberto Salcedo Aquino, se cumple con el propósito que distingue y enaltece y promueve el legado sociocultural de uno de los personajes más brillantes de origen tabasqueño que se distinguió por el esfuerzo, dedicación y contribución al desarrollo de su tierra natal y del país, y que contribuyó en general al conocimiento y difusión de las ciencias sociales y las humanidades a nivel nacional. Estudio en la duda, acción en la fe. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este evento y acompañarnos en esta cátedra extraordinaria. Antes de empezar, don Roberto, queremos agradecerle al señor rector y al rector Guillermo Narváez Osorio y al director Ulises Chávez Vélez por apoyar esta cátedra, la creación de esta cátedra. De igual forma, queremos agradecer a la Fundación Enrique González Pedrero Julieta Campos, presidida por el maestro Roberto Salcedo Aquino, a don Alberto González Pedrero como vicepresidente honorario, y al licenciado Ignacio Cobo González, en conjunto con Víctor Sámano La Bastida, fueron los enlaces para atender como ponente en la primera actividad de esta cátedra a tan relevante personaje, al maestro Roberto Salcedo Aquino. Gracias a todos ustedes por contribuir a la creación de esta cátedra. Y bien, como decía el maestro Raimundo, el maestro Salcedo pidió que no se leyera su currícula, pero bueno, ya Raimundo nos planteó cuál ha sido la trayectoria de don Roberto, que es un personaje que, aparte de tener una larga trayectoria en la academia, en la UNAM y en el gobierno, fue un hombre que toda la vida se la pasó cerca de don Enrique González Pedrero y conoce su vida y obra. Don Roberto, le cedo la palabra para esta cátedra magistral. Gracias. Una pequeña introducción antes. Cada vez que me invitan a tomar el micrófono, sufro porque padezco de micronofobia, que es el miedo al micrófono. Entonces, tengo que hacer un esfuerzo por dominar este temor a los micrófonos. Agradezco
al rector Guillermo Narváez Osorio su atenta invitación para que un servidor pronuncie unas palabras en esta ceremonia. Cito con mucho respeto al maestro Ulises Chávez, director de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, al doctor Raimundo Vázquez Soberano, presidente de la Academia de Historia y Ciencias Sociales, y por supuesto al maestro Cirilo Guzmán, quien con sus amables diligencias me ha solventado todos los pormayores y pormenores de mi estancia en esta ciudad. Por supuesto, saludo y recomiendo a todos ustedes que lean el libro de Humberto Mayán sobre el maestro González Pedrero, que es un libro fundamental para el conocimiento de nuestro homenajeado, ¿no? Es un libro muy interesante, lo recomiendo y agradezco a Humberto la dedicatoria que me dedicó, ¿no?, en ese libro. En el marco de la celebración del 40º aniversario de la creación de las carreras de Historia y Sociología, las autoridades académicas han decidido la creación de la cátedra Enrique González Pedrero. Don Enrique, durante su gobierno, estuvo muy en contacto con la UJAT. Procuró ante el Congreso del Estado que se le aprobaran los recursos necesarios para su buen funcionamiento y le preocupaba que hubiera un clima de estudio e investigación que permitiera a la universidad cumplir con sus funciones con la mayor calidad posible. Las invitaciones que provenían de los maestros, de los estudiantes y de las autoridades académicas eran atendidas con prioridad. Al revisar los 5 tomos de sus discursos por Tabasco, se puede constatar la atención privilegiada que recibían los miembros de la comunidad universitaria. En este tiempo de concordia y diálogo respetuoso entre la universidad y el gobierno, con pleno respeto a la autonomía de la primera y a la soberanía del segundo, se establecieron las carreras de Historia y Sociología. Hoy conmemoramos 40 años de ese acontecimiento. La historia es el método más seguro y certero para conocer el comportamiento humano, tanto cuando actúa como individualidad o como parte de la organización social. Dícese de ella, desde los tiempos clásicos, que es la maestra de la vida. Los historiógrafos aseveran que los hechos históricos no se definen por su singularidad, sino por su similitud con los demás hechos. La utilidad de la historia estriba, por consiguiente, en la posibilidad de tipificar el acontecer humano y el acontecer social. Como las cosas siempre son como son y continuarán siendo como fueron, ahí está la fuente de la utilidad pragmática de la historia. En 2013, don Enrique se preguntó cuáles son los elementos que pueden ayudar a resolver los problemas de la sociedad y de la política. Se responde, uno de ellos es la revisión de las cosas pasadas, la historia, y cita a Maquiavelo. Habla Maquiavelo: quien considere las cosas presentes y las antiguas puede ver con facilidad que todas las ciudades y los pueblos han estado y están muy animados aún por los mismos deseos y las mismas pasiones que lo estuvieron siempre. Así, es fácil por un estudio minucioso y bien reflexionado del pasado prever
en una república lo que sucederá. Hay pues necesidad de servirse de los medios que usaron los antiguos o de imaginar nuevos acuerdos con la semejanza de los acontecimientos. Pero este estudio ha sido descuidado por la mayoría de los lectores. He aquí que en nuestros tiempos, por eso, se repiten los mismos errores, los mismos males y las mismas revoluciones. La sociología, por su parte, es la ciencia que estudia al hombre en su relación con los demás hombres. La definición comúnmente más generalizada es la que afirma que la sociología es la ciencia que estudia a los grupos sociales en su organización institucional para lograr la vecindad pacífica, la convivencia solidaria y la cooperación social. Y por supuesto, también hace el análisis de las anomias sociales. Por esta razón, Augusto Comte la llamó la reina de las ciencias sociales. Cuando se creó esta carrera en 1985, recuerdo que uno de los principales asesores del gobernador González Pedrero era el sociólogo Raúl Béjar Navarro, con quien dialogaba sobre los principales problemas de Tabasco y principalmente de los llamados problemas malditos, que son aquellos problemas complejos, difíciles de definir, que no tienen una solución clara, definitiva, que están relacionados con otros problemas y no pueden ser abordados en forma aislada. Algunos ejemplos son la pobreza estructural, la desigualdad social, la migración masiva, la seguridad pública en contexto de crimen organizado, la corrupción institucional. El gobernador comentó que esperaba que esos problemas fueran abordados por la UJAT en la carrera de sociología. Como es una ciencia crítica que analiza los problemas sociales y la atención que se da a ellos, la sociología no gusta a los sistemas totalitarios, cuyos gobiernos consideran peligrosa a esta ciencia por razones ideológicas. Por ello, en los sistemas autoritarios, los sociólogos son acosados, fustigados, discriminados, porque decir la verdad de lo que ocurre en la sociedad con evidencias pone en entredicho a quienes detentan el poder y ven a los sociólogos como una amenaza. Para ser sociólogo en esos regímenes es necesario, además de ser un científico social, ser valiente y estar dispuestos a las consecuencias de difundir la verdad. El día de hoy regresa don Enrique a la UJAT para quedarse de manera permanente en una cátedra que llevará su nombre. Lo que hace hoy la universidad no es simplemente instituir un programa académico ni de asignar un nombre ilustre a un recinto. Lo que aquí se funda es un espacio para la inteligencia, para la conversación entre generaciones que tendrá como modelo a un hombre lúcido, íntegro, prudente, político y académico. Todo ello en un crisol de virtudes cívicas, estudios profundos sobre los problemas nacionales y ejemplo de un proceso juicioso sobre el gobierno de las cosas públicas. Instaurarla se traduce en decirle a las nuevas generaciones: aquí hay una vida que vale la pena imitar, tomarla como modelo. Su obra resiste el paso del tiempo y sus enseñanzas son atemporales sobre los problemas de siempre. Es un clásico. Sus escritos siguen dando clase
a pesar de los tiempos. La grandeza estará en enseñar a los alumnos a encontrar su propio camino, su propio estilo y su propia esencia. Esta distinción no es una lápida para recordar una vida, es una semilla en el terreno fértil de la academia, que tanto profesores y alumnos deben cultivar con esmero y con espíritu crítico para obtener los frutos del espíritu que nos permitan comprender y transformar nuestro país. Se trata de que los jóvenes que tomen sus cursos encuentren en la figura de González Pedrero una brújula para pensar el país con sentido de la historia y con los fundamentos del saber sociológico, con la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. La cátedra Enrique González Pedrero deberá desterrar el Magister Dixit y generar el Magister Colloqui, el que atrae todas las cuestiones, les aplica las reglas de la argumentación lógica, la crítica, la razón y la duda metódica. Don Enrique recibió 3 doctorados por esta universidad, por el Instituto Nacional de Administración Pública y por la UNAM. Al establecer esta cátedra que lleva su nombre, no hay mejor homenaje que recordar parte de lo dicho en esas 3 ceremonias. En la UJAT, en 2003, don Enrique, después de su 5º informe de gobierno, se dedicó a las tareas políticas en el ámbito federal. Como respetuoso que era, tomó sana distancia del sector público estatal y guardó alta discreción cuando visitaba Tabasco, ya sea en circunstancias familiares o en atención a sus amigos. Regresó a la plaza pública tabasqueña 16 años después, el 13 de junio de 2003, cuando esta universidad, presidida entonces por el doctor Jorge Abdo Francis, que está aquí presente y a quien saludo con afecto, le otorgó el grado doctor honoris causa. En esa ocasión, don Enrique pronunció un discurso con mucha emoción. Dijo: es muy gratificante regresar a Ítaca, aludiendo a Odiseo en su regreso a su isla, después de las vicisitudes de la guerra de Troya. Y ya en casa, dice, es reconfortante poder agradecer la distinción que ahora me confiere mi alma mater. No solo aprecio el gesto de la universidad y del consejo universitario, sino que lo valoro y lo tengo en la más alta estima, y así lo expreso de todo corazón. En verdad, Tabasco me ha dado mucho, y no solo hoy. Mi agradecimiento a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, mi hondo reconocimiento a Tabasco. En el Instituto Nacional de Administración Pública en 2017. El orador que resaltó los méritos del maestro fue el doctor Modesto Seara Vázquez, gran colaborador y amigo del homenajeado. Enfatizó: su vida es una vida entre la academia y la política. Generalmente no hay mucha compatibilidad entre la vida política y la académica. Los académicos, dice el doctor Seara, solemos ser muy malos políticos. Las bases de la academia no son compatibles con los requerimientos de la política. El rigor científico no se combina bien con las conveniencias de la táctica política. También hay algunos políticos
que creen que pueden convertirse en académicos y convierten su clase en anécdota. Son inconsecuentes. Generalmente hacen un recuento de sus frustraciones y una crítica a todo lo que no les gusta o no les conviene. Se pregunta el doctor Seara, ¿en dónde colocaría yo al homenajeado? Y se responde, yo le daría un gran lugar en la academia, el que merece y que ganó con su trabajo, con su educación, con su honestidad, con su visión, y lo sacaría de la política. Pero cuando analizó la práctica política del maestro, se corrigió y dijo que, ni modo, también lo colocaría en el casillero de la política, porque además de un académico sólido y honesto, es un hombre de Estado que ha sabido, cuando tuvo la ocasión, gobernar con mesura, honestidad y con eficacia. También en ese año de 2017, la UNAM le otorgó el doctorado. La semblanza que publicó la UNAM sobre el maestro, leo textualmente esa semblanza. El tema esencial de su interés, como pensador y como actor de la vida política, ha sido la teoría del Estado. Su preocupación basal ha sido comprender cuáles son los mecanismos políticos inteligentes para la reducción de las desigualdades entre los mexicanos y más recientemente cuáles son los que las agravan. González Pedrero ha establecido un diálogo entre lo universal y lo mexicano, entre teoría y acción, entre paideia y democracia. Su obra magna, País de un solo hombre, el México de Santana, es una obra rigurosa, una investigación histórica vista con la mirada de un intelectual político para quien el pasado tiene vigencia plena si se pone énfasis en la actualidad y en el porvenir. En esa misma línea de pensamiento se encuentra otra obra clave de su producción académica, Riqueza de la Pobreza, 1979, que es una revisión crítica de la idea del progreso y de manera mucho más crítica y persuasiva de la necesidad de revisar la incorporación de México a los paradigmas mundiales de crecimiento y desarrollo y ver si no representarían un error de históricas consecuencias. Los 3 doctorados reconocieron las destacadas contribuciones del maestro tanto en la vida académica como en la actividad política. Una semblanza moral del maestro. Tomo las palabras del doctor Seara, hombre muy cercano a don Enrique, y lo describe de esta manera. Enrique González Pedrero conservaba en la acción política la serenidad en ciertas circunstancias que era necesario el control en el mando para gobernar la situación. Lo vi siempre como el líder que solo se emocionaba por dentro, pero no lo mostraba. Era impertérrito cuando la situación parecía estar al borde del precipicio y nunca tomó decisiones imprudentes. Era un estabilizador. En algunas reuniones nos comentaba el maestro que los infartos son más frecuentes en quienes deben parecer sosegados en medio de la tormenta, que el timón no permitía ningún atisbo de temor, de incertidumbre. Era el instrumento de mando que requería prudencia y serenidad.
Nadie debería hacerse cargo de él si no contaba con el equilibrio emocional y la inteligencia para soportar y superar los vaivenes de una nave maltrecha en medio de la tormenta. En todas las circunstancias de la vida, enfatizaba, y muy especialmente cuando se ejerce algún poder, la sensatez y la madurez consiste en saber autolimitarse, autocontrolarse. Los cantos de las sirenas pueden ser de diversa índole. Saber escucharlos sin caer en sus redes es quizá una de las más valiosas experiencias educativas que un hombre con vocación política puede asimilar a su proceso de realización como un hombre cabal. Les cuento una anécdota de aquí de Tabasco. Después de una gira, en una cena con el presidente Miguel de la Madrid, le comentó: Enrique, veo que estás haciendo un gran trabajo en Tabasco. Lo gobiernas con prudencia y sin autoritarismo. Escuchas al pueblo. Me gusta tu lema, que hable Tabasco, hablarán los hechos. Pero veo en los medios de difusión que siempre sales muy serio, muy adusto, e incluso en ocasiones hasta pareces enojado. Ríe un poco, sonríe. El maestro, con toda deferencia, le respondió: ¿cómo voy a reír o a sonreír si no tenemos los recursos suficientes para atender tantas necesidades de la gente? Y en cada gira veo las carencias en salud, educación, en servicios públicos, en infraestructura. No puedo estar contento y menos fingir que lo estoy. Hacerlo me parece una ofensa a los necesitados y a los que esperan con confianza que nosotros los ayudaremos. No puedo mostrarme contento. El presidente de la Madrid guardó respetuoso silencio y cambió la conversación. Don Enrique era un hombre escindido. En palabras de él mismo: sufro un doble llamado, el de la cultura y el del oficio de la política, complicándome sin cesar la vida. La acción política no puede realizarse sin el estudio de las disciplinas que la componen, y la academia debe ejercerse a profundidad. De otra manera, se convierte en retórica, en fuegos fatuos y en conocimiento epidérmico. Los dos requieren tiempo completo, pero no son irreconciliables. Exigen tiempo exclusivo y el esfuerzo de encaminarse a evitar el dilema vocacional. La práctica lleva necesariamente a la academia, y ésta prepara, capacita y mejora el conocimiento y la práctica de la acción. En 2009, en una reunión aquí en Villahermosa, comentó: he ocupado toda mi vida en dos tareas que correspondieron a una temprana vocación dual: la política y las ideas, la acción y la reflexión, que, como se sabe, tienen metas y métodos diferentes. Es verdad que me esforcé por juntar en mi propia persona teoría y acción, y de ser a un tiempo un ciudadano y un hombre de ideas, porque consideré a la política como parte de la cultura. Sabía la dificultad de dedicarse a las dos misiones,
Quería adquirir la sabiduría de la academia y aplicarla a la realidad y retroalimentar una con la otra. No dudaba ni de regresar a la academia cuando la situación lo obligaba, ni de aceptar los desafíos del ejercicio del poder que la fortuna le ofrecía. Cuando supo que sería candidato a la gubernatura de Tabasco, me invitó a comer y me preguntó sobre mis planes profesionales. Le comenté que me sentía llamado por la academia y esa vocación me apasionaba. Le relaté que acababa de obtener la plaza de maestro de tiempo completo por oposición en el área de ciencia política en la UNAM y que para desarrollarme en el servicio académico universitario debería ser doctor y que estaba estudiando las posibilidades de hacer el doctorado en Francia. Me comentó, sin preámbulo, lo invito a que haga su doctorado en la práctica, en Tabasco. Aprenderá mucho de la realidad y del verdadero México. Eso no se lo van a enseñar en la Sorbona. Aprenderá la democracia de carne y hueso. Conocerá las carencias de las comunidades. Sopesará lo que realmente se puede hacer con los escasos recursos públicos frente a las demandas gigantescas de la población. Conocerá la verdadera capacidad de ejecución del aparato gubernamental y podrá darse cuenta de la acción de los factores reales de poder que no coinciden necesariamente con el interés público. Me observó con una mirada segura y convincente. Sus ojos, firmes y resueltos, no dejaban espacio a la vacilación y reiteró con voz contundente: venga a hacer su doctorado en la Universidad de la Realidad. Acepté su invitación y lo acompañé en este tránsito que tanto lo apasionó y que por supuesto nos contagió. ¿No? Después de publicar el tercer tomo del País de un solo hombre, expresó: darle su tiempo al tiempo me ayudó a atenuar mi contradicción vital. De modo, dijo, que ahora estoy al margen de la política militante, dedicado exclusivamente a tareas académicas en la universidad. En una fecha muy importante, en junio de 2018, escribió: estoy retirado de la política. Ahora me abstengo de opinar sobre lo que ocurre en esa materia. Durante mucho tiempo he escrito lo que pensaba sobre la política nacional e internacional en periódicos, revistas y libros, y opinado y reflexionado en la cátedra, en conferencias y discursos, de manera que creo haber cumplido ampliamente con mi conciencia ciudadana. Siempre he pensado que en la juventud hay que aprender a expresarse con corrección, tanto verbalmente como por escrito. Pero así como de joven aprendí a expresarme, y lo hice cada vez que fue conveniente, ahora aprendo a callar. Por lo tanto, solo les diré que en el futuro deseo que le vaya bien a México y a Tabasco. En 2019 se jubiló. Ya no se dedicaría ni a la política ni a la academia, sino a comprenderse mejor, a estudiarse
y meditar lo hecho. En una comida con varios amigos, uno de ellos le preguntó: maestro, ¿qué está usted leyendo? Él respondió inmediatamente: ahora me dedico a leerme a mí mismo. Había entrado al mundo de la introspección. Murió en septiembre de 2021 y en unos días lo recordaremos de manera especial en el 4º año de su fallecimiento. De los muchos temas que abordó el maestro en su vida académica y en la práctica gubernamental, he elegido uno para esta ceremonia: la política. ¿Cómo la concebía? El maestro dice esto en uno de sus escritos: una de las materias que impartí con gran entusiasmo y utilidad fue teoría del Estado. Mi texto, naturalmente, fue Teoría del Estado de Hermann Heller. Tanto El Príncipe como este libro me fueron indispensables para entender al político y al científico de la política que escribieron temas afines. Lo que aprendí leyendo a Heller y a Maquiavelo no solo me fue de gran utilidad en mis clases, sino en las tareas políticas y administrativas de diversa índole. Uno de los textos con que me auxilié en el curso de historia de las ideas políticas modernas, fue los grandes textos políticos de Maquiavelo a nuestros días, de Jean-Jacques Chevalier, que trae una carta prefacio de André Xifrier, quien afirma: la inteligencia política, la comprensión de esa cosa misteriosa que es el poder, las condiciones de su conquista, de su pérdida o de su conservación, toda la ciencia política, todo el arte político están ahí, en ese libro. En ese curso también hacía un gran hincapié en Thomas Hobbes, en su libro El Leviatán, por la crudeza con que describía la naturaleza humana. Tuve la enorme fortuna de ser su alumno, de ser su ayudante de profesor, de ser su profesor adjunto y de heredar su cátedra. De mis apuntes de clase y de la preparación de los cursos, comento lo fundamental que enseñaba de los 3 autores que lo apasionaban y que releía continuamente, que es la política. En Hermann Heller explicaba el maestro: toda la vida en común debe ser ordenada por la política, y esa es la tarea esencial de esa ciencia, de ese arte y de esa técnica. La capacidad de obrar para fines comunes nace de la acción política organizadora, que debe tener un objetivo de largo alcance, que es poner a la sociedad en acción. La ley fundamental de la ciencia política es pasar de la concepción del otro como posible enemigo a la vecindad, y de esta a la convivencia, y culminar el proceso con la cooperación del otro y su inmersión en la unidad de la acción. No son políticos, en este sentido, quienes dividen, quienes excluyen, quienes marginan. La política es la creación de pactos para la actuación conjunta, con miras a alcanzar objetivos planteados en consenso. En la política no hay enemigos. Estos están en la guerra. En la política, los adversarios son simplemente otros con los que convivimos, y merced de la política
logramos la unidad en la acción, actuar de manera conjunta, constituyendo el nos-otros, nosotros que significa unos y otros. Esa es la política en la concepción heideriana. Toda acción que no tienda a la cooperación social no es parte de la política. La política ahora según Maquiavelo. El florentino, diserta el maestro González Pedrero, comienza haciéndose una pregunta. ¿Cuál es la fuente de su reflexión política? ¿Cuál es la unidad del gobierno? ¿Cuál es su utilidad? ¿Para qué sirve? En busca de la respuesta, explora la naturaleza humana. Sucede que los hombres siempre están descontentos, porque nada los satisface, nada los colma. Su naturaleza los lleva a quererlo todo, pero la diosa Fortuna solo les otorga una parte de sus deseos. Por tanto, la insatisfacción los irrita y los impulsa a criticar el momento presente y a pensar que el pasado fue mejor y creer que el futuro será todavía mejor. Este es el dato que le sirve a Maquiavelo para sustentar la existencia del gobierno y lo que hace necesario al Estado. El Estado existe para dar satisfacción a los gobernados, hasta donde sea posible, pero también para contener los interminables deseos de los hombres. Este es el modus operandi de la política y su justificación. La política, pues, consiste en tratar de mantener un equilibrio hasta donde sea posible entre fortuna y virtud, entre lo que no depende de nosotros, lo azaroso, lo inesperado y lo que está en nuestras posibilidades, la inteligencia, la previsión, la prudencia. Y eso que sí nos atañe es justamente el Estado regido por lo que hará posible que concuerden los dictados de la fortuna con los de la razón, aprovechando las buenas rachas y paliando lo más que se puede a las malas, pero permaneciendo siempre alerta. El tercer autor, Thomas Hobbes. Hobbes es un contractualista. Su divisa es el hombre es lobo del hombre. Por tanto, ese hombre que es lobo es el sustento del hobbesiano estado de naturaleza, como una guerra de unos contra todos los otros. Pero para no destruirnos, acordamos la convivencia. Y esa es la tarea política, generar acuerdos, pactos para evitar la violencia y generar una convivencia pactada. La política en esta corriente es la que une, la que crea las condiciones para la convivencia y cooperación a pesar de las controversias, de las disidencias. No acepta la contienda en términos irreductibles, ni oposiciones ficticias. Para la verdadera política, posición y oposición no son términos irreductibles ni reconciliables, sino complementarios y enriquecedores para el movimiento social ordenado y encaminado a fines acordados. Estos tres autores le fascinaban a don Enrique porque eran los sabios del realismo crudo. También Rousseau lo apasionaba, pero por su romanticismo. ¿Cómo concluía su concepto de política? Decía, la política en la concepción del realismo es la acción conciliadora de los opuestos y nunca debe alebrestar intereses de alentar cambios por el mero afán de innovación o de conservar
por el temor a cambiar. La verdadera política no es la que divide, sino la que junta. Después de esto, dije que el principal mensaje que yo les daría a ustedes es las tareas que nos dejó el maestro. ¿Qué tareas nos ha, si estuviera aquí con nosotros, nos diría qué hay que hacer? Y entonces les traigo las 4 tareas que nos dejó el maestro. Y como maestro hay que cumplir con las tareas, si no nos reprueba, ¿no? Primera tarea. Dice, establecer la cátedra. Perdón. La primera tarea. Se trata de encontrarnos con nuestra propia identidad de país pobre, pero con todas las potencialidades para manejar inteligentemente aquellos aspectos de la pobreza que puedan redundar en bienestar de la mayoría de la población. La meta, un modelo mexicano configurado sobre nuestras dimensiones. No nos quedaría grande y sería la única salida práctica del callejón. Si queremos ser arquitectos de nuestro propio destino, construyamos nuestro propio modelo. Segunda tarea. Necesitamos poner al día a la institución de instituciones, el Estado, que hoy se encuentra desbordado tanto por los problemas internos como por los desafíos exteriores. Hay que refundar nuestro Estado, juntar los pedazos que quedan y con ellos recrear el país. Esto se construye mediante un proceso político de concesiones mutuas de ciudadanos, sociedad, mercado y Estado. La viabilidad de la democracia descansa en la capacidad de generar un consenso social que evite la tentación de sobreponer la unidad a la diversidad, o a la inversa. La libertad no ha de degenerar en anarquía, ni la mayoría debe encerrar a las minorías en las trampas de un consenso totalitario. El Estado que hay que perfilar no es un Estado sobrealimentado y adiposo, pero tampoco subalimentado y anémico. Hace falta un Estado democrático saludable que pueda garantizar un crecimiento con equidad. Un Estado que no solo se preocupe por la estabilidad de los mercados globales, sino para crear las condiciones de diseñar políticas públicas capaces de satisfacer las necesidades de los sectores mayoritarios. Un proyecto de Estado con esas características pasa necesariamente por la democracia. Pero para llevar a cabo esa amplia reforma que reposicione, que refunde al Estado, hace falta tiempo y un grupo de hombres, una generación como aquella de la Reforma, que dio vida al México moderno. He aquí una tarea espléndida para las nuevas generaciones. ¿Y quién va a construir esa clase política? Responde, se está haciendo en los partidos, en la sociedad, en las universidades. En suma, la va a edificar la necesidad. Tercera tarea. La tarea que tenemos por delante es constituir un Estado social, plural y democrático de derecho, fundado en el respeto de la inviolabilidad de los derechos humanos, dentro de un concepto de nación que tome en cuenta la diversidad cultural del país y sobre todo las enormes desigualdades regionales. Ha llegado la hora de que desechemos definitivamente la larga inercia autoritaria
y centralizadora para fundar al fin la fortaleza del Estado en la consistencia de la sociedad. Este debe ser el programa de una comunidad que aspira a una sociedad abierta y plural, regida por un Estado genuinamente democrático. Y enfatizo, la meta no puede ser aniquilar al adversario, puesto que eso equivale a instaurar la guerra como método. Tampoco se trata de obstruir la marcha del Estado. Cuarta tarea. Para dejar de ser el país de un solo hombre, tenemos que resolver el problema de la falta de ciudadanos. País sin ciudadanos es país de un solo hombre. Los ciudadanos no nacen, se hacen, se forman y solo hay un camino para crearlos, la educación. Hay que formar ciudadanos. Nunca hemos tenido una política educativa sistemática y permanente porque nuestro sistema métrico sexenal inventa el hilo negro cada 6 años. Son los ciudadanos los que pueden sustentar el cambio que ya resulta inaplazable. Decir que el pueblo es soberano es afirmar que es capaz de decidir y es el indicado para hacerlo. Las políticas públicas tienen que fundarse en la voluntad ciudadana. Vaya desmesuradas tareas que nos dejó el maestro. Son tareas heraclianas, de dificultad extrema, de gran magnitud, con obstáculos múltiples y requieren una voluntad excepcional para la acción y gran lucidez para encontrar los caminos de la eficacia. Ser discípulo de él obliga a seguir en la batalla, en la reconstrucción de nuestro sistema político para consolidar nuestro Estado y seguir viviendo como mexicanos. Y escribió: la primera sirena de alarma está sonando. Dijo: en México Transforme, análisis elaborado por la Universidad del Sur de California, Los Ángeles, 1999. Se habla de 5 Méxicos. El México que vive en Estados Unidos, el de la frontera, el México del norte, el de la capital y el del sur. Pues bien, o hacemos algo por juntar sólidamente esos fragmentos regionales, refundar nuestro Estado, construir un Estado social, plural y democrático de derecho, o más pronto que tarde podremos llevarnos un susto. Las carreras de Historia y Sociología y la cátedra que hoy se inaugura deben ser parte de las tareas fundacionales que nos legó el maestro como un mandato ético. Le mandamos nuestro mensaje. Estamos en la acción. Pasamos lista de presente a esta convocatoria. No hay alternativa. Hay que actuar. Muchas gracias. Gracias, maestro Roberto Salcedo Aquino, por esta disertación, que podríamos llamarla filosófica, del pensamiento de don Enrique González Pedrero. Como bien dice usted, nos deja grandes tareas para los estudiantes que están presentes aquí en este recinto, para los profesores, para los políticos presentes. Sabemos que la democracia sin ciudadanos no puede existir, y en ese contexto le tomamos la palabra, y esta cátedra se dará la tarea durante a lo largo de este año de estar constantemente revisando el pensamiento de don Enrique González Pedrero. Usted citó una vasta obra de teóricos, pero creo que inicialmente debemos revisar todo el pensamiento
de las obras que nos deja don Enrique González Pedrero. Y bueno, yo sé que todos tenemos preguntas para don Roberto, pero por la dinámica del tiempo y otros eventos que se van a realizar, invitamos a las autoridades universitarias a que le entreguen unas constancias al maestro Roberto Salcedo Aquino. Y bueno, agradecerle su presencia en este magno evento, maestro Salcedo Aquino. Gracias. Muchas gracias a nuestras autoridades, a todos quienes han participado en este evento, y es de esta como en el marco del 40 aniversario de las licenciaturas de Sociología e Historia se llevó a cabo en primer término hoy, hace unos minutos, la develación de la fotografía y placa del licenciado Enrique González Pedrero, y en estos momentos la conclusión de esta, la institución de la Cátedra Extraordinaria y Conferencia Magistral, licenciado Enrique González Pedrero. La invitación a quienes han participado con nosotros en el Presidium, les invitamos a que se integren a las butacas, a todos los asistentes en este momento, pedirles de la manera más atenta ponernos de pie para juntos participar de la toma de la fotografía oficial, de la fotografía final de este evento.